una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre de ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro de fe con el Señor. Hoy sábado 10 de junio. Todos los sábados ponemos nuestra mirada en nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Y hoy la celebramos como Santa María en sábado. Dispongamos el corazón para vivir esta Eucaristía que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Atentos, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro de Tobías. Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobit llamó a su hijo Tobías y le dijo: tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo: recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo: bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosnas que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad, sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan, pues, que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria, como un memorial. Y lo mismo hacía cuando tú, Tobías, enterrabas a los muertos.
Y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor de la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que se les ha sucedido. Y desapareció. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Bendito sea Dios, que vive por los siglos. Él castiga y tiene compasión, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mando. Bendito sea Dios y vive por los siglos. Si se convierten a él con todo el corazón y con toda el alma, y proceden rectamente en su presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca más les volverá la espalda. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Miren lo que ha hecho por nosotros. Denle gracias de todo corazón y bendigan al Rey eterno con sus obras. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anunció su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse, pecadores, obren rectamente con su presencia y esperen que tengan compasión de ustedes. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Busquen los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces Jesús a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué palabra tan hermosa y qué palabra tan confortante la que hemos escuchado en este sábado. Uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento para este servidor es el libro de Tobías. El libro de Tobías canta la historia de Tobit, un hombre de Dios, y la de su hijo Tobías. Y allí se nos enseña una de las misiones más importantes que todo padre judío tiene en su vida: bien casar a sus hijos. Tobit era un hombre de Dios, un hombre que practicaba la caridad, un hombre que tenía como misión sepultar a los muertos que estaban tirados en la calle, cuando eso era castigado por la ley. Y Tobit
que no tenía que responder ante hombres, sino ante Dios, Tobit nunca se inmutó, nunca se llevó de temor y siempre hizo el bien. Un día Dios lo puso a prueba y Dios permitió la precariedad en la vida de Tobit, una terrible enfermedad que casi lo hace morir. Y cuando Tobit se vio enfermo, Tobit clamó a Dios para que lo ayudara a cumplir su misión antes de morir, casar a Tobías. Lejos de allí, en un pueblo llamado Ecbatana, vivía Sara, pariente de Tobit, hija de Raguel, y en aquel tiempo los matrimonios eran entre la parentela, porque lo más importante a la hora de buscarle una mujer a un hijo o un marido a una hija era que tenían que compartir la fe, porque había que preservar la integridad de lo que habíamos recibido de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Y Tobit, que no podía llevar a su hijo a buscar una esposa, acepta que un guía del desierto lo lleve a Ecbatana. En realidad, el guía del desierto era el arcángel Rafael, que había mirado cómo Tobit sepultaba a los muertos y hacía el bien, que un día vio cómo Tobit se levantaba de la mesa y no comía antes, primero iba a sepultar a un muerto, y aquello conmovió el corazón de Dios. Y Dios probó a Tobit en la fe, y Tobit supo responder con generosidad. En medio de su pobreza, Tobit dio hasta lo que no tenía, y Dios lo vio. Por eso Dios le mandó a Rafael, que liberará a Tobit de su enfermedad, a su nuera de un demonio que la azotaba, Asmodeo, que le había matado 7 maridos que había tenido. Y cuando Dios les quite el oprobio y a Sara la libera de Asmodeo y a Tobit le regresa la vista, Rafael se revela y Rafael les dice: bendigan y glorifiquen a Dios delante de todas las gentes por todos los beneficios que ha hecho en ustedes. Rafael el arcángel le dice: canten himnos de alabanza a Dios y proclamen dignamente las obras del Señor, y no sean duros de corazón al reconocer que todo lo que tenemos nos viene de Dios. Y aquí Tobías y Sara escucharán los consejos del arcángel. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y es buena la limosna con justicia. Es mejor tener poco, y vivir con rectitud que tener mucho y andar haciendo por allí el mal. Es mejor dar limosna que acumular riquezas, porque la limosna, cuando nos llegue la muerte, nos va a liberar, y la limosna, cuando nos presentemos ante Dios, nos va a liberar del pecado. El demonio nos hace avaros para que no demos limosna. El demonio nos hace mezquinos para que no nos ganemos el corazón de Dios. Y dice Rafael el arcángel a estos sus hijos: den limosna para que tengan una larga vida, porque los pecadores y los malvados, ellos mismos se convierten en sus enemigos, porque el egoísmo los ensimisma y tarde o temprano su maldad termina por alcanzarlos.
Y aquí tendríamos que preguntarnos, a la hora de dar limosna, ¿qué es lo que damos? ¿Lo que nos sobra o de verdad damos con generosidad? Porque si damos con lo que nos sobra, ¿qué estamos ganándonos en la presencia de Dios? Por eso el Evangelio es este pasaje hermosísimo de San Marcos, que nos habla de una viuda que es pobre. El Evangelio va a comenzar con una palabra de Jesús: cuídense de los fariseos y de los escribas, porque a ellos les encanta vivir de la apariencia, les encanta pasearse delante de la gente, para que la gente diga, mira, por ahí va un fariseo, va un escriba, háganle reverencia. Nos encantan esas cosas y Jesús nos llama a que nos tenemos que cuidar de eso, del protagonismo, del sentirnos más importantes que los demás, de ocupar los primeros puestos, porque ¿qué nos dice Jesús? Estos recibirán un castigo riguroso. Y luego Jesús nos llama a ser humildes, pobres y sencillos. Luego Jesús nos llama a dar limosna con generosidad y coloca como ejemplo una pobre viuda. Jesús, sentado frente a la alcancía del templo, ve como mucha gente echaba dinero y los ricos echaban muchísimas monedas. En eso viene una pobre anciana y echó 2 moneditas de poco valor. Y llamando Jesús a los discípulos les dice, yo les aseguro que esa anciana echó más que todos los demás. Y quizá los apóstoles y los discípulos se extrañaron y le dijeron, Maestro, ¿no has visto cómo los ricos han echado muchísimas monedas? Esta no echó nada, esta echó apenas 2 moneditas. Y Jesús les dijo, los ricos daban de lo que les sobraba, pero esa viuda echó todo lo que tenía para vivir. ¿Saben cuál es la diferencia? Esta viuda confió en Dios y le dio todo lo que tenía porque ella sabía que Dios la iba a retribuir. Los ricos dan con lástima, pensando siempre que si echan mucho, mañana les va a faltar. ¿Y saben cuál es la diferencia? Que al que da con generosidad, Dios lo bendice, pero al pichirre, al mezquino, al avaro, Dios lo desprecia. Tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a confiar en su palabra, que nos dice que si nosotros sabemos ser generosos, el Señor nunca nos dejará caer. Si sabemos dar limosna, el Señor perdonará nuestros pecados. Y si sabemos dar limosna, a la hora de nuestra muerte, como lo dice el libro de Tobías, el Señor se apiadará de nosotros. En cambio del rico, del mezquino y del egoísta, el que da siempre con mezquindad, el Señor nunca se apiadará. Pidámosle al Señor que nos hagamos pobres a sus ojos y generosos al dar, para cosechar de Dios su misericordia y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elevemos, queridos hermanos, nuestras súplicas a Dios, que en su Hijo ha dado vida al mundo, y junto a toda la Iglesia digamos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor conceda a su Iglesia vivir con sencillez y austeridad, y para que estimule a todos a compartir sus bienes con los más necesitados, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Papa y todos los evangelizadores sean en su vida orantes y en su apostolado testigos de los bienes eternos
y signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los poderosos de este mundo, movidos por el Espíritu de Jesucristo, sean justos y entregados, especialmente a la hora de defender a los más pobres y a quienes trabajan por ellos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que los que se sienten probados en su fe por la enfermedad o el sufrimiento experimenten la presencia maternal de María y el gozo y la paz de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor libre a los jóvenes de cuanto los tientan o esclavizan y conceda a los niños crecer en un ambiente sano, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que siendo generosos no nos reservemos nada de cuanto Dios nos da, sino que pongamos al servicio de los demás los talentos y dones que generosamente nos concede, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, por la perseverancia y santificación de los consagrados, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, familiares, amigos y conocidos, las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oh Dios, que aceptas la oración de tus fieles y perdonas nuestros pecados, atiende nuestra oración y haz que, alimentados con el pan y tu palabra, seamos fieles en la entrega a nuestros hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. El agua unida en este cáliz sea nuestra participación en este santo sacrificio. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre lleno de bondad, que nos socorre el inmenso amor de tu Hijo unigénito, para que quien al nacer de la Virgen María no menoscabó la integridad de la Madre, sino que la consagró, nos libre de nuestras culpas y haga acepta a ti nuestra oblación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta conmemoración de la Santísima Siempre Virgen María en sábado, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, las almas del purgatorio, y cuantos vivieron y cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos Y ustedes. con tu espíritu. Como hijos de Dios, como hermanos, nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos concedas un día en el cielo, con la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, con San José y los santos, alabarte por la eternidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, al recibir el sacramento celestial en esta conmemoración de la Virgen María en sábado, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente a imitación suya el misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle a María, como ella, ser humildes, ser pobres y ser sencillos, para robarnos nosotros también el corazón de Dios. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz sábado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.